Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es viernes, contando hoy con una programación no habitual, pero pues realmente lo amerita. Estamos de aniversario, segundo año de esta emisora al aire. Yo creo que cumpliendo con lo que el Padre nos ha mandado hacer, eh, avanzando. Estamos avanzando y agradeciendo a cada uno de los colaboradores por su tiempo, porque realmente, a ver, un segmento de estos no es solamente pararnos acá 30, 45 minutos y empezar a hablar, sino todo lo que hay antes de ese segmento, que es la preparación. Y bueno, y es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de llevar una palabra que sea veraz, que tenga que ver mucho con la verdad del Padre, más no con la realidad, esa realidad que se nos está ofreciendo, que está muy tergiversada, yo creo que con muchas ideas e ideas totalmente diferentes a lo que tenemos en ese manual de vida. Así es que, Angélica, muchas gracias nuevamente. De verdad que es un honor contar contigo en esta emisora, ese entusiasmo, ese ánimo que tienes, ese empeño que pones. Muchas gracias de verdad. Y bueno, y sé que tienes invitada también. Así es que bueno, preséntanos tu invitada, por favor, Angélica. Pues nuevamente muchas gracias, Jorge. Es un honor y un privilegio estar aquí en esta plataforma que nos permite conectarnos con tantas y tantas personas que necesitamos estar en esa común unión, en esa unidad, y como hoy en el aniversario, permanecer en la fe. Y sí, bueno, el día de hoy tenemos también una invitada, su nombre es Rosy Olivares. Ella es egresada del Instituto Cristo para las Naciones México. Rosy, bueno, pues el corazón que Dios puso en ella ha sido en misiones. Así es de que, pues yo quiero darle la bienvenida. Ella ha estado sirviendo como servidora o sirviendo en Asia desde el 2010. Así es de que gran testimonio tiene ella en su corazón para compartir con nosotros este tema tan importante como es permanecer en la fe. Gracias, Rosy, y bienvenida. Muchas gracias. Gracias también por el privilegio, ¿verdad? La bendición de poder compartir aquí con ustedes, pues lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida y a través de mi vida. Y bueno, pues cuando escuché acerca del tema, la verdad es que sí me emocionó porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y qué más que aprender acerca de cómo hacer para permanecer en nuestra fe, para que esa fe, nuestro Señor Jesucristo, pues no falte, ¿verdad? Que son tiempos en que más tenemos que estar aferrados al Señor. Y pues si me permiten, yo quisiera empezar con algo que puso el Señor en mi corazón acerca de cómo puedo hacer yo para poder hacer que mi fe permanezca. Y bueno, leemos en Romanos 12:3 que todos tenemos una medida de fe. O sea, Dios nos dio a todos una medida de fe. Y en mi tiempo en Asia pude conocer pues a mucha gente, ¿verdad? Gente que tiene su fe en otras cosas. Aquí el punto es en qué estamos poniendo nuestra fe. Yo conocí gente que tenía mucha fe en sus horóscopos, en el Feng Shui, en el yoga. Hay gente que tiene su fe en uno mismo, ¿verdad? En la ciencia, en la política. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios decimos, nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo. Él es, bueno, nuestro fundamento, ¿no? Es nuestra roca. Y el punto es que es aquí las personas con las que yo platico, que a veces no creen en Dios, que a veces se consideran ellos ateos, en ocasiones me decían, ¿no? Es que yo no tengo fe. Yo le decía, no, es que sí tienes fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Pues es una confianza, una certeza que nosotros tenemos en algo. Y tal vez tú no las tienes en Dios, pero estás poniendo tu confianza o tu fe en otra cosa, en ti mismo, en la ciencia, no sé, pero estás poniendo tu fe en eso.
Y aquí es ir más allá, ¿no? Es saber, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos fe en el Señor Jesucristo. Ok, ¿cuánto conozco yo al Señor Jesucristo? ¿Cuánto puedo decir que le conozco para realmente decir que tengo fe en Él? Por eso es que yo quería que nos planteáramos esta pregunta, ¿no? ¿En quién está puesta mi fe? Y si yo digo que tengo mi fe puesta en el Señor Jesucristo, ¿cuánto lo conozco de verdad? Antes de ir a India, yo leía mucho de este país, leía mucho de información, veía videos, veía fotos, trataba de investigar lo más que se podía acerca de este país. Pero si a mí alguien me preguntaba, ¿y conoces India? La verdad es que no lo conocía, tenía mucha información, pero no lo conocía. De la misma forma, muchos de nosotros podemos leer mucho acerca de Jesucristo, podemos memorizar pasajes y todo, pero si nunca hemos tenido un encuentro personal con Él, no podemos decir que lo conocemos. Nosotros sabemos incluso, como nos dice Santiago 1, 3 al 6, que nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Eso que nosotros decimos que creemos va a pasar por prueba, va a pasar por situaciones que nos van a probar en nuestra fe. Y dice la palabra en Santiago que nos gocemos de que esto pase, porque esto nos va a llevar a ser más pacientes, ¿verdad? Dice, gócense cuando pasen por situaciones, por pruebas en su fe, porque esto los va a llevar a ser más pacientes y después ya no les va a faltar nada. Y eso es, pues es hermoso, pero en el momento en el que estamos pasando por la prueba de nuestra fe, pues en realidad no es nada agradable, porque como estamos siendo probados de muchas formas, hay ocasiones inclusive en las que nos sentimos solos, hay ocasiones inclusive en que decimos, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahorita que yo estoy pasando por esta prueba? Pero cuando en realidad le conocemos, sabemos que aunque no sintamos nada, Él está ahí. De alguna forma, Él está ahí con nosotros. Va más allá de lo que yo siento en ese momento. Entonces, si nuestra fe va a ser probada, ¿cómo vamos a hacer para que esa fe permanezca? ¿Cómo voy a hacer para que yo no dude de lo que el Señor Jesucristo pues está haciendo por mí en ese momento? Y la respuesta puedo decir que es enfocarme más en conocer a la persona del Señor Jesucristo. Tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque si yo le conozco, entonces voy a saber en quién está puesta mi fe. ¿Y cómo voy a hacer para conocerlo más? Hay dos formas de conocerlo más. Si nosotros queremos conocer al Señor Jesucristo, saber qué es lo que piensa de ciertas cosas, la única respuesta va a ser la palabra de Dios. Solamente leyendo la palabra, la Biblia, es que vamos a saber qué es lo que Dios piensa. Podremos decir que la Biblia son los pensamientos de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros le vamos a conocer. Y otra forma que también es vital, van juntas, es buscar tener una relación personal con Él. Esto va más allá de solamente tener una liturgia o una especie de ritual. Y a mí me tocó mucho en Asia ver a gente haciendo rituales. Ellos hacían lo más que podían para poder acercarse a un Dios que nunca han visto. Y si yo les preguntaba, yo creo que ninguno de ellos ha tenido o tenía una experiencia tan personal como la que nosotros como hijos de Dios y personas que decimos que creemos en el Señor Jesucristo tenemos con Él. O sea, no hay un punto de comparación porque nosotros podemos decir que tenemos una relación con un Dios que está vivo, con un Dios que es verdadero. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos vamos a relacionar entonces con el Señor Jesucristo? Esto se trata, como en cualquier relación, de una convivencia diaria, de una experiencia diaria. Siempre que se compara el tener una relación con alguien tan cercano como Dios, con una relación matrimonial.
porque se podría decir que es la persona que tienes más cerca, la persona que realmente te conoce. Pero aún entre matrimonios muchas veces se cae en la rutina y aún así entre ellos no se conocen porque no hay una falta de comunicación, ¿verdad? Solamente se saludan, se va a trabajar, se regresa, es como una rutina. Y muchas veces también en nuestra vida cristiana caemos en lo mismo. Hacemos rutinas y en realidad no hay una relación con Dios. No hay tanta frecuencia, no hay tanta constancia, tanta comunicación con Él. Y tenemos que cuidar esa área de nuestra vida con el Señor, porque es muy importante que nuestra relación con Él sea real y vaya más allá de solamente seguir una rutina de oración o solamente tener un devocional diario. Y muchas veces Dios va a permitir en nuestras vidas situaciones que nos hagan conocerle más, que nos hagan experimentar su poder, que podamos ver realmente que Él está ahí cuando estamos teniendo situaciones difíciles. Isaías 43:2 dice que pasaremos por las aguas, pero no nos ahogaremos, que pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos. ¿Esto qué significa? No significa que no vamos a tener problemas. Dios nunca nos dijo, no te preocupes, yo te voy a rescatar, no vas a pisar el fuego ni el agua. No, al contrario, Él nos decía, vas a pasar por el agua, pero no te vas a ahogar, porque Él está ahí con nosotros. Vas a pasar por fuego, sí, pero no te preocupes, no te vas a quemar, ¿verdad? El Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿A qué se refiere? No a que el Señor nos va a evitar pasar por el valle, no, sino que aunque andes, aunque pases por ahí, aunque te sientas en medio de una situación difícil, no tienes por qué temer. El Señor está ahí contigo. Entonces no estamos solos en ningún momento. Y son en esas experiencias que muchas veces son difíciles, ¿verdad? Pasar por un valle de sombra de muerte, pues no suena nada agradable. Muchas veces esas experiencias son difíciles, pero Dios las permite precisamente para que le conozcamos más. Si nosotros no las experimentamos, nunca vamos a poder testificar con otros de lo que Dios está haciendo. Y cada vez Dios va a ir en nosotros, ¿verdad? Enseñándonos a rendir áreas de nuestras vidas donde todavía no le conocemos o donde todavía no le hemos experimentado. Yo puedo hablar en mi persona de que he visto mucho el poder de Dios en mi vida, pero había un área en mi vida que todavía estaba dudosa, podría decirlo, de él. El Señor me habló, pues ya tiene un tiempo, acerca de abrir un negocio. Y yo me acuerdo que mi primer pensamiento fue, ¿de dónde va a salir tanto dinero? O sea, ¿de dónde va? Y uno piensa, ¿verdad? En sus recursos, uno piensa en lo que yo tengo, en cómo puedo yo hacer para sacar adelante eso. Y yo creo que Dios me dio una lección para que yo aprendiera que a Él, o sea, los recursos no es un problema, ¿verdad? Dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Y efectivamente, me vi en una situación un poco difícil porque yo tenía que salir del país de India para renovar mi visa. Y precisamente el día en que yo estaba en el aeropuerto ya para volar a Singapur, iba a estar una semana en Singapur para extender mi visa, resulta que a la hora de pagar un exceso de equipaje que yo traía en la maleta, me dicen pues que tengo que pagar un exceso de equipaje y resulta que yo no traía mi cartera, o sea, perdí mi cartera, no tenía tiempo de regresar, no sabía si me la habían robado, yo tenía que salir del país ese día, no tenía un plazo más para quedarme y si yo me quedaba en el país, un día más tenía que pagar una multa. Entonces, fue un momento realmente angustiante. Yo no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y yo solo recuerdo que le dije, Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme o por qué está pasando esto? Sentí mucho temor y solamente oré y dije, Señor, pues ayúdame, no sé cómo hacer esto. Y en ese momento una amiga me llama
para saber cómo estoy. Resulta que ella, diosidentemente, ¿verdad? Está cerca. Ella llega al aeropuerto y me hace un préstamo de $100 para yo poder, pues, pagar mi exceso de equipaje y poder irme del país. Tuve que hacer un rescala en Malasia. En Malasia gasté una porción de ese dinero, volví a pagar un exceso de equipaje. El punto es que yo llegué a Singapur con $25 y tuve que tomar un taxi que me cobró 24. El chiste es que yo tenía solamente $1 cuando llegué al lugar donde la persona que me iba a hospedar en ese momento, pues me iba a recibir. Yo estaba un poquito complicada en la mente porque no traía más que $1 y estaba en uno de los países más caros del planeta donde se supone que tenía que estar una semana para poder extender mi visa. Bueno, no voy a hacer más larga la historia. Yo pude pasar en Singapur 2 meses, tuve que alargar mi viaje y esos 2 meses Dios me permitió ver su soporte en muchas áreas. O sea, siempre llegaba alguien para bendecirme, alguien para invitarme a comer, alguien que me daba una ofrenda, alguien que decía, es que sentía en mi corazón que yo tenía que gastar esto contigo o que te hace falta esto. Fueron 2 meses de verdad de ver la provisión de Dios. Cuando yo platicaba con un señor ahí, él me dijo, ¿de dónde eres? Y ya le comenté, me dijo, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en Singapur? Y me dijo, le dije, pues ya voy a hacer 2 meses. Me dijo, debes tener mucho dinero porque los turistas que vienen aquí no pueden quedarse tanto tiempo. Aquí es muy caro. Y a mí me sorprendió porque dije, si supiera que solo tengo $1, ¿no? Y el Señor me permitió volver a India, pues bendecida, la verdad. Yo sé que esto fue una lección de Dios, porque ahora yo puedo testificarte a ti del poder de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, de su fidelidad, de cómo Él es fiel. Y no se trata de nosotros, se trata de Él. Solamente estas experiencias en nuestras vidas nos van a permitir conocer a Dios y en el momento de la prueba, pues nuestra fe no va a faltar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios es fiel. Y yo si realmente confío en Dios, significa que estoy depositando en Él mi fe, que tengo una certeza de que Él está conmigo, que nada puede pasar si Él está en control. Por eso es importante que también nosotros entendamos que si realmente yo digo que estoy confiando en Dios, que en Él está puesta mi fe, significa que también voy a aceptar las respuestas de Dios para mí. Muchas veces hacemos oraciones delante de Dios exponiéndole, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que Él haga, una petición, algún anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Una necesidad. Y muchas veces la respuesta de Dios pues no es lo que yo quiero, ¿verdad? Dios nos responde de 3 formas. Dios nos puede responder sí a nuestra oración, nos puede responder no, o nos puede responder espera. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de recibir lo que estamos pidiendo. El problema, bueno, cuando Dios nos dice que sí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Es un gozo, es pues también una bendición. Podemos testificar de respuestas de Dios donde Él nos dice que sí. Y si nos dice espera, pues también al menos nos da esa esperanza, ¿verdad? Sabemos que en algún momento pues vamos a estar preparados. Dios tiene sus tiempos, Él es perfecto, pero cuando nos dice que no, yo creo que es la parte cuando más luchamos, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo me dice que no si mi plan estaba muy bien, ¿verdad? Pero entre más nosotros vamos conociendo a Dios y entre más vamos viendo cómo Él obra en nuestras vidas, podemos confiar que incluso sus respuestas de no son por algo bueno para nosotros. Dice la palabra de Dios que todos sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. O sea, Dios no va a querer que te vaya mal y la palabra de Dios siempre tiene, o sea, Dios nos pone delante de nosotros siempre cosas buenas. Nos pone también cosas malas, ¿verdad? En Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien, te dice el Señor.
O sea, Él te da la opción, porque Él tampoco nos va a obligar, ¿verdad? Él nos ha dado un libre albedrío para que nosotros escojamos. Entonces, Él va a poner delante de ti, dice, yo pongo el bien y el mal, escoge pues el bien. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para nosotros son que a nosotros nos vaya bien, que nosotros tengamos prosperidad, que nosotros tengamos en Él una plenitud, ¿verdad? Él vino a darnos una vida abundante. Y no solamente estamos hablando de finanzas, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y Él es fiel. Y por eso cuando el Señor nos dice que no, si nosotros no le conocemos, pues nos vamos a frustrar. Vamos a pensar por qué. Porque mucha gente incluso tira la toalla en ese momento en el que Dios no le responde como Él quiere. Pero cuando nosotros le conocemos, podemos ver que Él es fiel aún cuando nos dice que no. Y ahí tengo también un testimonio hablando de este negocio, ¿verdad? Bueno, Dios permitió que mi tiempo en Singapur fuera también para conocer a algunas personas ahí. Y encontré a una persona interesada en invertir en mi negocio. Platicamos y me dijo, pues, ¿cuánto necesitas? ¿No? Así. Y lo que necesites, ¿verdad? Y empezamos a hablar de números. Y mi idea al volver a India, pues era, voy a empezar el negocio, ya está todo listo, lo que faltaba pues era el recurso, y si ya está el recurso, pues ya está, ¿no? Y pues yo pensando, ¿verdad? Que por ahí que era Dios, pero aún así oré y le dije, Señor, pues si eso no es tuyo, sé tú dirigiendo cada decisión. ¿Y qué creen? Que empezó todo a cerrarse. Las personas que me iban a apoyar en un momento dijeron que no iban a poder. Otra persona que también estaba muy dispuesta a apoyarme se enfermó al grado que le dijeron, no puedes, o sea, necesitas reposo absoluto, no puedes hacer absolutamente nada. Y yo tenía que responderle al hermano acerca de la inversión en esa misma semana. La verdad es que yo veía todo muy imposible para hacerlo y no sentía paz de decirle que sí. Y la verdad es que me di cuenta que era un no de Dios. No es el momento, no puedes abrir ahorita, es no. Y pues uno se frustra, ¿verdad? Porque aparentemente todo va caminando bien. Y yo decía, pero ¿por qué no, Señor? Y bueno, entendí que era no y le dije al hermano que no. Y estaba un poquito frustrada. Vine a México porque tenía una situación familiar que atender. Y mi idea era volver inmediatamente a India, tenía ya la visa aprobada. Y resulta que antes de volver pasó el asunto de la pandemia, ¿verdad? Pasa lo del COVID, se cierran las fronteras, se cancela todo y empezó pues la economía de todos los países a caerse. Y de verdad que yo ahí vi el poder, la protección, el amor de Dios. Yo pensé, Dios mío, si nosotros hubiéramos hecho esa inversión, todo se hubiera caído en el COVID, toda esa inversión se hubiera perdido, la renta local, todo lo que pretendíamos comprar. ¿Por qué? Porque se supone que yo tenía que apartar la renta del local y pagar con anticipación 1 año y medio de la renta. Eran muchas cosas que yo al darme cuenta de cómo Dios era tan bueno al cerrarme la puerta enfrente, de verdad decía, Dios, eres tan bueno porque nosotros no podemos ver el futuro, pero Él sí sabía lo que iba a pasar y lo único que estaba haciendo pues era protegernos. Yo no lo entendía en el momento, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos en el momento por qué Dios está permitiendo que esto me pase. ¿Por qué Dios no me responde que sí cuando yo quiero, verdad? Pero Dios tiene un control de nuestras vidas y es en esas experiencias, hermanos, que podemos de verdad darnos cuenta de cómo es Dios de real, de bueno, de fiel. Cómo Dios nos guarda, nos protege, ¿verdad? De a veces de malas decisiones. Por eso podemos descansar, por eso podemos tener la paz y la certeza de que Él está en control, de que Él es el que va dirigiendo nuestras vidas, de que
en sus manos están puestas nuestras vidas, de que sus tiempos son perfectos para las cosas que nosotros le hemos pedido. Y es importante que nosotros experimentemos eso en nuestras vidas, que sea una relación diaria, una relación constante que vaya más allá de una rutina con el Señor. Yo creo que hemos escuchado esto muchas veces, de que Dios no es religión, y tiene que ser una realidad en nosotros. No es solamente ir cada 8 días a la iglesia, ¿no? Sino tener experiencias en tu trabajo, experiencias en tus actividades diarias, el que puedas ver a Dios desde un detalle, ¿verdad? Desde muy temprano, no sé, el hecho de reconocer y de dar gracias a Dios por cada situación buena que te pasa, porque Él está atrás de todo ello. Pero a veces no sabemos, pensamos que somos nosotros, pensamos que es casualidad. Escuchaba de una señora que tenía que llegar muy temprano a su oficina y no podía encontrar estacionamiento. Y entonces ella oró y dijo, Señor, ayúdame a encontrar estacionamiento porque tengo que llegar. Y en ese momento se desocupó uno ahí enfrente de ella y ella metió el carro, pero al momento de hacerlo dijo, ya no, ya encontré uno. O sea, en lugar de darle la gloria a Dios porque Él había quitado ese lugar para él, ella se lo adjudicó, ¿no? Y dijo, no, entonces ya no necesito tu ayuda, ya encontré uno. Y a veces así Dios hace cosas enfrente de nosotros y nosotros no lo reconocemos. Y se nos pasa, ¿verdad? La bendición de poder ver que Dios está atrás de cada detalle de nuestras vidas. Si hay alguien que anhela esa relación, es Él mismo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela constantemente. Y es cierto, Él anhela tener esa relación con nosotros. Él anhela que nosotros le consideremos en cada situación que estemos pasando. Por eso es importante, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata la vida eterna, de conocerlo a Él, de conocer su persona, de tener una relación con Él. Y eso es lo más hermoso que a nosotros nos puede pasar, hermanos, porque una vez que lo experimentamos, nos damos cuenta de que no hay nada más que pueda llenar nuestras vidas. Y todo temor, ¿verdad? Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, nada nos va a dar temor. Nada. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos guardados en Él. Sabemos que Él está con nosotros. ¿Qué miedo podemos tener de qué o cómo o por qué si sabemos que Él está con nosotros y en nosotros y que no tenemos pues nada de qué temer? De eso se trata el seguir al Señor, ¿verdad? Va más allá de liturgias, va más allá de reglas, va más allá de no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro, va más allá de todo eso. Es una experiencia constante con Él. Y es lo que yo quería dejar grabado hoy en tu corazón, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar conscientes de esto, de manera en que cada vez que nosotros lo vamos a ir conociendo más, esto nos va a llevar también a nosotros a actuar. Esto nos va a llevar también a nosotros a avanzar. Dice el Salmo 137, déjenme lo busco, el Salmo 137, 3. Parece que sí es 3. Perdón, es que ese salmo no lo tenía a la mano. No, perdón, es 134. Una disculpa. Perdón, no es 137, es 37. Salmo 37, 3. Dice, confía en Dios y haz el bien. Si nosotros decimos que confiamos en Dios, ¿verdad? El hacer el bien va junto. O sea, es una respuesta. Nosotros decimos, yo confío en Dios, va ligado a hacer el bien. Cuando nosotros decimos que confiamos en Dios y hacemos el bien, ¿verdad? Dios nos va a bendecir.
Dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Amén, porque todo empieza conociéndole a Él, confiando en Él. Entre más le conocemos, más vamos a ir confiando en Él. Y todo lo demás se va a ir dando. Todo lo demás, dice, si tú te deleitas en Él, Él te va a dar lo que tu corazón anhela. Y todos tus proyectos, ¿verdad? Dices, tú confía en Él y Él hará. Encomiéndale tu camino, encomiéndale todo lo que tú, tus planes, todo lo que tú quieres hacer y Él va a hacerlo. O sea, Él va a estar ahí presente. Y entonces no tenemos por qué tener temor. Cada experiencia que nosotros tengamos con Él va a hacer que nuestra fe crezca. Y a medida que nuestra fe en Él vaya creciendo, pues sabemos que nuestra fe va a permanecer. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿verdad? Y también dice Josué 1:8, esta instrucción que le dio el Señor a Josué, ¿verdad? Que va ligado, como les decía, nosotros cómo vamos a saber cómo es el Señor, pues sus pensamientos están escritos en la palabra de Dios y Dios nunca va a ir en contra de lo que dice su palabra. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere prosperar en su camino? ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Pues aquí está la receta, ¿verdad? El Señor nos dice cómo. Dice, no te apartes de mi ley, no te apartes de este libro, ¿verdad? Guárdalo, guarda sus mandamientos, haz lo que el Señor te dice que hagas, aquí en su palabra, dice, y entonces todo te va a salir bien, vas a prosperar en tu camino, todo te va a salir bien. Entonces, si el Señor nos está dando aquí una receta de qué es lo que tenemos que hacer, pues a nosotros nos toca obedecer, nos toca seguirlo para poder realmente ver la mano de Dios. Muchas veces, si las cosas no salen como nosotros queremos, ¿verdad? Pues nos cuestionamos por qué Dios no bendice mis grandes ideas que yo tengo, ¿verdad? Y nos molestamos con Él, pero en realidad estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Hay que darnos cuenta también y hacernos responsables nosotros mismos. Muchas pruebas en las que nosotros enfrentamos, unas son de parte de Dios, como yo les comentaba, para poder conocer su poder, pero algunas, de hecho, ni las podemos llamar pruebas, las llamaríamos consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de algo que no hemos hecho bien. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, vamos a tener consecuencias. Una consecuencia podría ser una diabetes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro cuerpo. ¿Es una prueba en ese momento? Pues probablemente que sí. Y Dios siempre tiene una solución, Dios siempre tiene una salida, ¿verdad? Él dice que nosotros somos el templo de su Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidar nuestro templo y hacernos responsables, ¿verdad? De nuestro cuerpo y cuidarnos. Si nosotros obedecemos eso que dice en la palabra de Dios, pues vamos a tener una consecuencia de bendición, o sea, vamos a cosechar algo bueno de eso bueno que sembramos al cuidarnos. Entonces es importante entender cuando es una prueba y cuando es una consecuencia. Pero lo más hermoso es que en ambas situaciones Dios está presente y Él quiere, ¿verdad?, que nosotros le consideremos en cada situación. ¿Para qué? Para que podamos conocerle y para poder pues entrar en esa relación con Él aún más profunda que nos lleve a que nuestra fe crezca y que de esa manera pues nuestra fe permanezca. Entonces nuestra respuesta, ¿verdad?, es
confiar en Él, conocerle. Él tiene una solución para cada situación que estemos enfrentando. Siempre. Recuerdo una iglesia que tenía en su fachada tenía escrito como un eslogan y decía, la respuesta es Cristo. Ahora, ¿cuál es tu pregunta? Y yo me quedé pensando y dije, pues es cierto, ¿verdad? El Señor tiene una respuesta para todo. Él es la respuesta para cualquier situación que tú estés enfrentando ahora. Él es la respuesta para cualquier problema, para cualquier, no sé, circunstancia que estés pasando. De todo, hermanos, pon tus ojos, pon tu confianza en Él y vas a ver que Dios es fiel. Él es bueno y está con nosotros. Si tú tienes en este momento, alguna situación difícil, puedes acercarte con Él con confianza. Dice su palabra que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia y vas a hallar el oportuno socorro. O sea, esa solución que tú ahora necesitas está en Él. Y solamente nosotros está a una distancia de una oración, ¿verdad? Solamente tenemos que acercarnos y orar y darnos cuenta de que Él está ahí para responder nuestra oración, para darnos esa solución que nosotros necesitamos. Dios siempre tiene una solución, Dios siempre va a tener un propósito, ¿verdad? En todo lo que nosotros estamos enfrentando. A veces pensamos, pues si estoy enfrentando una consecuencia, ¿cómo puede Dios usar esto? Pues Dios también usa todo eso. Todo eso, cada situación difícil, cada equivocación incluso que hemos cometido, Dios también usa todo eso y Él nos restaura, Él nos levanta y es hermoso darnos cuenta de la realidad, de su presencia, de la realidad, de lo que Él es y lo que anhela incluso de nosotros también, porque Él quiere que nosotros crezcamos, ¿verdad? Que no nos quedemos como enanitos espirituales que pues sí, ya sé y ya no, sino llevarnos siempre, como dice también su palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es lo que Él quiere, que nosotros le conozcamos más, que aprendamos a confiar en Él para que en los momentos difíciles como los que está viviendo el planeta, nuestra fe no falte, que podamos incluso ser de bendición a otros, que podamos incluso decirles a otros, no te desanimes, no tengas miedo. Si tú confías en Dios, no va a pasar nada y lo que Dios permita que pases va a tener un propósito. Entonces, a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que la gente me dice, ¿qué no te da miedo? ¿No te da miedo que tú estás viajando y el coronavirus y el esto y lo otro? Y puedo decir con certeza, no, no me da miedo. Si Dios permite que yo me contagie o que pase, algún propósito tendrá mi vida, está en sus manos. Él es el que decide sobre mi vida y ya puedo decir que ya aprendí, ¿verdad? De situaciones que he experimentado, que él está en control. Si Él dice que no, es no. Si Él dice que sí, pues va a ser sí. Y yo sé que va a ser en su tiempo perfecto. Entonces, sigamos esperando, sigamos confiando en Dios. Sabemos que Él es fiel y yo espero que esta palabra se haga pues un rema en tu corazón, se quede guardada en tu corazón. Y si tú tienes alguna duda en este momento acerca de Dios, simplemente habla con Él, sé honesta, honesto, ¿verdad? Dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito ni humillado. Acércate lo más honestamente que puedas a Él y vas a ver que Él va a contestar tu oración y Él se va a manifestar a ti de alguna forma porque estás siendo genuino con Él. Esa es la invitación que yo te hago hoy y pues espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Gracias. Gracias, Rosy. Pues es muy interesante conocer que
Dios no está tan alejado como a veces nuestros propios pensamientos llegan a dudar, ¿verdad? Decimos, no, sentimos que Dios está muy alejado de todas nuestras circunstancias, pero el permanecer en la fe, el conocerle, eso siempre nos ayuda a poder tener una esperanza en cualquier situación. Yo creo que todos hemos experimentado situaciones muy extremas, de mucho dolor, de mucha desesperanza, de una angustia que envuelve todo nuestro ser y decimos, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿No? Y sin embargo, pues esa puede ser una oportunidad para acercarnos a Dios, esa puede ser esa bendición, pudiera decir, ¿no? Pero ¿por qué Dios permite todas estas situaciones en mi familia, en mi vida, etcétera? Pues puede ser precisamente para conocerlo a Él, para que nuestra fe esté depositada en Él, nuestra confianza esté en Él, porque como bien lo decías, Él siempre tiene cosas buenas, bendiciones todos los días para nosotros, pero para que nosotros las conozcamos, para que nosotros las podamos ver inclusive, ¿verdad? Aun cuando nuestros ojos físicos están viendo todo lo contrario, podamos ver que en Él estamos, en Él podemos vencer todas aquellas situaciones por las cuales estemos pasando. Sí, yo creo que una gran lección ha sido esta pandemia tan fuerte, pero no solamente eso, la pandemia también sucede en nuestras vidas por las consecuencias que como comentas tú, decisiones que hemos tomado y que obviamente pues tienen una respuesta, pero aún así Dios nos abre las puertas para buscarlo, para ver las riquezas tan grandes que podemos tener en Dios, riquezas de sabiduría, de riqueza de entendimiento. Como decimos, ¿no? Acá en México, cuando nos cae el 20, decimos, ahora entiendo, ¿no? Como decías en tu caso, aquella situación de negocio que dices, ahora entiendo por qué no se dio. Pero en ese momento hasta berrinches hacemos y bueno, decimos, ¿por qué? ¿Por qué pensamos que las cosas no funcionan? Pues muchas gracias, Jorge. No sé si tú tengas alguna pregunta. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Angélica. Bueno, sí, como decíamos esta mañana también en el tema de las misiones, que sí es un campo bien complicado. A ver, digo complicado para los que no estamos involucrados allí en las misiones, ser misionero. Pero para las personas que ya están allí en ese campo, ya ellos se mueven como pez en el agua. Y no estamos diciendo que las cosas sean fáciles para ellos tampoco, no. Van a tener situaciones difíciles, complicadas, como lo hemos escuchado en el transcurso de este día. Pero ¿qué es lo más importante? Es que tanto Rosy como la otra persona y todos los que están en las misiones, que son mucha gente, ellos le están creyendo al que realmente es el dueño de todo. No se están basando en el hombre, no se están basando en ese salario que tenemos, no se están basando en esa supuesta ayuda que determinadas iglesias van a dar para las misiones, sino que realmente ellos saben de quién depender. Y eso es lo más importante, tener esa fluidez completa, tener esa convicción de a quién yo represento realmente. Y que a quien yo represento, pues realmente no va a dejar que yo sufra, no va a dejar que yo aguante hambre, no va a dejar que yo esté dejando mal su nombre. Porque si estamos en misiones, estamos tratando de poner ese nombre en alto. Y Él realmente, como dice la palabra, digamos, Él no va a hacer que nosotros nos avergoncemos. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes somos, sabe que somos sus hijos, sabe que estamos puestos en un lugar determinado, no porque yo quise, es porque Él decidió que ese era el sitio estratégico donde yo tengo que estar para las personas que lo buscan a Él, poder tener ese encuentro, mostrar de acuerdo a lo que Él me ha dado, mostrarle cuál es el camino correcto. Si es que muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Angélica, y de verdad que más que felicitaciones, decir que estas personas que se dedican a las misiones realmente son personas que de respeto porque saber que una persona está viajando sin $1, sin un centavo en la billetera y van confiadas realmente, yo creo que esto es grande. Esto es grande.
Pero bueno, sabemos que la grandeza viene de a quien ellos representan y de ahí pues esa confianza que tienen ellos y esa confianza que deberíamos mantener nosotros a partir de hoy. ¿La fe nos falla? No nos falla la fe, nos decían esta mañana. Nosotros le fallamos a la fe, que pensamos que la fe es algo volátil, pensamos que la fe es algo temporal. No, la fe no es volátil y la fe es permanente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Algo más para agregar? Bueno, entonces muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Angélica. Bueno, y la invitación para el próximo segmento en 15 minuticos. Estaremos nuevamente con esta maratón de esta emisora Busco en Ti. Recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao.